Te juro que lo último que esperaba ese sábado era ver a mi mujer reírse así con otro tío. Y no hablo de una risita educada de oficina, no. Me refiero a esa risa suya con la cabeza echada hacia atrás, la mano en el brazo del otro, como si todo lo que saliera de la boca de ese imbécil fuera brillante. Estábamos en el cumpleaños de un amigo mío, Javi, en un bar del Tubo en Zaragoza. Un sitio pequeño pero con encanto, de esos con las paredes llenas de fotos en blanco y negro y camareros que parecen conocer a todo el barrio. Lucía había venido conmigo, cosa rara, porque últimamente siempre tenía alguna excusa para evitar estos planes. Pero vino. Se arregló más de lo habitual. Vestido corto, escote justo pero medido, labios rojos. Y yo, como un gilipollas, pensé, joder, qué suerte tengo. La noche empezó bien. Copas, charlas, bromas. En un momento dado fui a la barra a pedir otra ronda. Tardaron un poco, porque estaba a reventar. Cuando vuelvo, veo que Lucía no está donde la dejé. Miro alrededor y la encuentro, a unos metros, apoyada en una columna, hablando con un tipo que no conocía. Alto, bien vestido, de esos que se peinan con gomina como si todavía estuviéramos en los 2000. Y ahí estaba ella, con la mano en su brazo, riendo. Riendo de verdad. No soy paranoico. No me considero celoso. Pero esa imagen fue como un golpe en el pecho. Me quedé parado, con las dos copas en la mano, mirando. No se habían besado. Ni abrazado. Pero te digo algo, hay formas de tocar y reír que dicen más que 1000 fotos en bolas. Cuando volví a acercarme, él ya se había ido. Lucía me miró como si no hubiera pasado nada. Me dio un beso en la mejilla, se bebió la copa de un trago y dijo, me estaba contando que su mujer le ha dejado. Pobre. Yo solo asentí. Pero algo no encajaba. Y no es que sospechara una infidelidad en ese momento. Era algo más sutil. Como si la mujer que tenía delante no fuera exactamente la mía. Como si estuviera imitando su papel. Sonrisa perfecta, respuestas rápidas, pero todo, falso. Calculado. El resto de la noche seguí observando. No volvió a hablar con el tipo. Pero de vez en cuando, lo buscaba con la mirada. Ese fue el segundo puñetazo. 2 días después, estaba en casa. Yo trabajaba desde el taller y ella ese lunes tenía teletrabajo. A media mañana me dijo que iba a bajar al supermercado. Le ofrecí llevarla en coche porque estaba lloviendo, pero me dijo que prefería caminar. Otra vez, nada raro. Pero no cogió el paraguas. Y se cambió de vaqueros por unos más ajustados. Esperé 5 minutos y salí detrás. La seguí. Lo juro que no era mi intención, pero algo dentro de mí gritaba que tenía que hacerlo. Bajó por la calle Alfonso, dobló hacia San Miguel y entró en una cafetería. Desde fuera no se veía mucho, pero encontré un punto desde donde podía ver el interior sin que me notara. Y ahí estaba. Sentada. Esperando. 5 minutos después, entró el mismo tío del bar. Y se besaron. Pero no de forma discreta, no. Fue un beso de esos en los que te agarras la nuca y cierras los ojos. Un beso con historia detrás. Con costumbre. Me quedé quieto. No me fui. No me acerqué. Solo miré. Sentí como todo el calor me abandonaba el cuerpo. ¿Sabes esa sensación cuando estás en una tormenta de verano y cae un rayo muy cerca? Así. Un zumbido en los oídos. No escuchaba coches, ni gente, ni nada. Solo los veía a ellos dos. Después se sentaron. Se tomaron un café. Se reían. No sé cuánto estuve allí. Pero fue suficiente. Esa fue la primera vez que sentí que mi matrimonio no era mío. Y lo peor no fue la traición.
Lo peor fue que en el fondo, algo en mí, ya lo sabía. No sé cómo volví a casa. Caminé como un zombi durante 20 minutos, mojado, sin paraguas, con las manos en los bolsillos y una presión en el pecho que no sabía cómo definir. La rabia se mezclaba con una especie de tristeza lenta, como si mi cuerpo se negara a aceptarlo del todo. No quería estallar, no quería montar ninguna escena, pero por dentro ya no era el mismo. Todo lo que había visto en esa cafetería era suficiente. No necesitaba fotos, ni espiar el móvil, ni revisar historiales de navegación. Lo había visto yo mismo. Ella besando a otro hombre como si llevaran años juntos, con una naturalidad que dolía más que el propio acto. Yo que pensaba que lo nuestro seguía teniendo sentido, que el problema era el estrés, el cansancio o la rutina, y resulta que ella ya tenía a otro. Al llegar a casa, me metí en el baño, me quité la ropa mojada y me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, el pelo pegado a la frente, y la cara de un tipo que acaba de darse cuenta de que ha vivido en una mentira sin sospecharlo realmente. Me duché sin pensar, me vestí, y me senté en la cocina con un café que no me terminé. Escuchaba cada sonido de la calle como si algo fuera a cambiar. Como si el tiempo tuviera que detenerse para darme una pausa. Pero no pasó nada. Lucía volvió unos 30 minutos después, con una bolsa de pan bajo el brazo y el pelo ligeramente mojado. Entró como si no supiera nada, me saludó con un ya he vuelto y dejó la bolsa sobre la encimera. Ni una mirada directa, ni un rastro de nerviosismo, ni una pizca de vergüenza. Nada. Solo su voz calmada de siempre. Le dije que teníamos que hablar. Me miró como si no entendiera y me preguntó si pasaba algo. Le pedí que se sentara. No lo hizo. Se apoyó en la barra de la cocina y cruzó los brazos. Yo la miraba sin saber por dónde empezar. Tenía tantas cosas en la cabeza que no podía ordenarlas. Así que lo solté sin más. Le dije que la había visto. Que no hacía falta que negara nada. Que yo estaba ahí, en la calle, cuando entró en la cafetería. Que vi cómo se besaba con ese tío. Que la vi reírse con él como no lo hacía conmigo desde hace mucho. Su rostro cambió, pero no como esperaba. No hubo sorpresa, ni miedo, ni lágrimas. Solo un silencio seco y una respiración más lenta. Me preguntó qué hacía allí. Yo me reí, no porque tuviera gracia, sino porque la pregunta era absurda. Le dije que no importa por qué estaba ahí, que lo importante es que lo vi, y que ahora quería entender. No le grité, no le insulté, no rompí nada. Pero por dentro estaba temblando. Ella bajó la mirada y se sentó finalmente. Se tomó unos segundos y luego me dijo que no sabía cómo explicarlo. Que no era algo planeado. Que no lo buscó. Que simplemente pasó. Que él es alguien del trabajo, nuevo, que coincidieron en varios proyectos y empezaron a hablar. Que al principio eran solo charlas, luego cafés, luego paseos. Que no lo consideraba una infidelidad como tal. Esa frase fue la que me descolocó. Le pedí que repitiera. Y sí, dijo que para ella era otra cosa. Que no había sexo, según ella. Que eran besos, caricias, compañía. Que se sentía escuchada. Que él la hacía sentir viva. Que conmigo se había ido apagando poco a poco. Que me quería, pero que ya no sabía si como antes. Yo la escuchaba intentando mantener la calma, pero cada palabra me iba empujando más cerca del abismo. Le pregunté si me estaba diciendo que había estado saliendo con otro hombre durante semanas y no lo veía como una traición. Me dijo que no todo es blanco o negro. Que las cosas no siempre se sienten como se ven desde fuera. Yo le dije que me parecía una excusa barata para justificarse. Que podía haberme dicho que ya no me quería, que quería separarse, pero no esto. No engañarme mientras seguíamos cenando juntos, durmiendo en la misma cama,
viéndonos cada día. Le pregunté cuántas veces se habían visto. Me dijo que muchas. Que algunas tardes, después del trabajo. Que algunos fines de semana cuando decía que iba a ver a Noelia. Que en su coche. Que a veces en hoteles. Ahí supe que sí había habido sexo, y que me lo estaba ocultando para no destrozarme del todo, o por vergüenza, o porque no quería quedar como una cerda. Le pregunté si sentía algo por él. Me dijo que no lo sabía. Que se sentía bien con él, pero que no estaba enamorada. Que solo se sentía mejor que conmigo últimamente. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no lo sabía. Que no sabía nada. Que no esperaba que yo me enterara así. Que pensaba que tenía tiempo para aclararse. Ahí exploté. Le dije que eso era lo peor. Que no solo me había mentido, sino que tenía un plan para seguir mintiéndome hasta que a ella le cuadrara. Que su idea era ir tirando, viéndome la cara, mientras ella decidía si yo merecía ser su marido o si el otro era mejor opción. Que me trató como a un segundo plato sin decírmelo a la cara. Ella empezó a llorar, pero yo ya no podía conectar con eso. Me parecía todo tan sucio, tan frío, tan injusto. Le pregunté si quería seguir conmigo. Me dijo que no lo sabía. Que ahora mismo no podía pensar en eso. Que estaba confundida. Que sentía haberme hecho daño. Que no fue su intención. Yo le dije que no hacía falta que siguiera diciendo gilipolleces. Que si de verdad estuviera arrepentida, no lo habría hecho durante tanto tiempo. Que si de verdad me quisiera, no habría besado a otro, ni se habría acostado con él, ni habría venido a casa fingiendo cada día. Le dije que lo que me dolía no era el sexo. Que era el desprecio. El doble juego. El desinterés por cómo me podía sentir yo. Estuvimos en silencio largo rato. Ella llorando en la silla. Yo de pie, sin saber si tenía que irme, gritar o romper algo. No hice nada. Solo agarré las llaves y salí. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Me metí en el coche y conduje sin destino claro. No quería ver a nadie, no quería hablar. Me paré en un descampado a las afueras, apagué el motor y me quedé mirando la nada. En ese momento entendí que ya nada volvería a ser igual. Que lo que habíamos construido estaba roto. Y no por un error puntual, no por una crisis, sino porque ella había decidido sin consultarlo que yo ya no le bastaba. Ahora no sabía qué hacer. No tenía respuestas. Solo tenía una verdad nueva, cruda y definitiva. Me había sido infiel. Y lo había hecho con calma, sin culpa aparente, durante semanas. Esa era mi realidad. Lo demás, ya vendría después. No volví a casa esa noche. Dormí en el coche, o más bien cerré los ojos y dejé pasar las horas. No podía pensar con claridad, pero tampoco podía dejar de pensar. Me quedé sin batería en el móvil a eso de las 3, y aún así no lo eché en falta. No quería saber nada, ni de ella, ni de nadie. El amanecer me encontró con los ojos abiertos y el cuerpo entumecido. Conduje hasta un bar que conocía en el Actur, uno de esos que abren temprano para los currantes. Pedí un café y un bocadillo, y me senté en una mesa del fondo. No tenía hambre, pero necesitaba ocupar el cuerpo en algo. Pensaba en la conversación del día anterior y me daba asco recordar su cara cuando me decía que no sabía si sentía algo por él, como si eso fuera lo importante, como si el problema no fuera haberme convertido en un personaje secundario en su doble vida. Estuve allí casi una hora. Luego fui al taller, pero no entré. Me quedé en la furgoneta mirando la puerta. Llamé a Sergio, mi socio, y le dije que necesitaba un par de días. No le di explicaciones. Me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. Le agradecí sin ganas. No tenía ningún plan. No sabía qué iba a hacer ni cómo,
pero sabía que no podía seguir actuando como si nada. A las 11 decidí volver a casa. Tenía que hablar, no podía dejarlo en el aire. Ella también tendría que enfrentar lo que había hecho sin esconderse detrás del silencio ni de frases vagas. Cuando abrí la puerta, la encontré en la cocina. No estaba maquillada. Llevaba una camiseta mía y el pelo recogido, como si buscara parecerse a la versión de ella que había sido mi esposa durante tantos años. Me saludó bajito, como si no supiera si debía hacerlo. No respondí al saludo. Me senté frente a ella y le pedí que me dijera toda la verdad. No quería rodeos, no quería adornos, no quería frases medidas. Le dije que si quería que pudiéramos hablar como adultos, tenía que dejar de mentirme. Que si me decía la verdad completa, sin filtros, al menos podría decidir con la cabeza clara. Se quedó callada unos segundos, y luego empezó a hablar. Me dijo que llevaba viéndose con él desde hacía casi 3 meses. Que empezaron a quedar fuera del trabajo después de unas copas en una cena de empresa. Que el primer beso fue esa noche. Que al principio se sintió culpable, pero que luego la culpa se fue convirtiendo en costumbre. Que se veían 1 o 2 veces por semana, dependiendo de cómo cuadraran los horarios. Que se acostaron por primera vez en un hotel a las afueras. Que él tenía pareja, pero estaba en una relación abierta, o eso decía. Que ella no sabía si creerlo, pero que en ese momento no le importaba. Me lo contaba sin llorar, sin subir la voz, con una calma que me desconcertaba. Me hablaba como quien explica algo que ya no puede cambiar. Le pregunté si pensaba dejarlo antes de que yo lo descubriera. Me dijo que sí. Le pregunté cuándo. Me dijo que llevaba 1 semana pensándolo. Le dije que eso era mentira, que si no la hubiera visto, seguiría todo igual. Ella no respondió. Me levanté de la silla y empecé a caminar por el salón, no podía quedarme quieto. Le pregunté si había estado con él en esta casa. Me dijo que no. Le pregunté si alguna vez se había acostado conmigo después de estar con él el mismo día. Tardó en responder, pero al final asintió. Sentí como se me apagaba algo por dentro. Le pregunté si usaban protección. Me dijo que sí. Le pregunté si en algún momento se planteó dejarme por él. Me dijo que no. Que no pensaba en eso. Que solo pensaba en sentirse diferente. Que conmigo todo era siempre igual. Que no la escuchaba. Que cuando me hablaba de cosas que le pasaban en el trabajo yo solo asentía sin prestar atención. Que no era culpa mía del todo, pero que ella necesitaba algo más. Entonces perdí el control. Le grité que eso era una mierda de excusa. Que yo también estaba cansado, que yo también tenía días malos, que yo también sentía que la rutina nos estaba comiendo, pero no me follaba a nadie por eso. Le grité que si estaba tan mal, podía haberlo dicho, que podríamos haber hecho algo, buscar ayuda, separarnos, lo que fuera, pero no esto. No traicionarme así. Le dije que no tenía ni idea de lo que había destrozado, que yo la respetaba, que la defendía delante de todos, que pensaba que era una mujer con principios, que jamás me imaginé que sería capaz de mirarme a la cara sabiendo lo que estaba haciendo. Ella no se defendió. Solo me miró. Y eso fue lo que más me jodió. Esa mirada de derrota, como si ya supiera que todo estaba perdido y no le quedara energía ni para fingir. Le pregunté si todavía lo pensaba ver. Me dijo que no. Que después de lo que pasó, había terminado. Le dije que no me importaba. Que lo que hiciera a partir de ahora era asunto suyo. Que no sabía si íbamos a seguir juntos o no, pero que esa decisión ya no la tomaríamos los dos. Que había perdido ese derecho. Le dije que iba a irme unos días, que necesitaba distancia, que no podía dormir en la misma casa que ella. Me preguntó si quería que se fuera ella. Le dije que no, que yo necesitaba moverme.
Que era yo el que no podía estar ahí, entre nuestras cosas, con todo contaminado por sus decisiones. Preparé una mochila pequeña. Me llevé algo de ropa, el cargador del móvil, el portátil. Me puse la chaqueta y antes de salir le dije que no me llamara. Que si quería escribirme algo, lo hiciera por mensaje, pero que no iba a responder llamadas. Me dijo que lo entendía. No nos abrazamos, no hubo despedida, solo una puerta cerrándose. Mientras bajaba por las escaleras, sentí que estaba dejando atrás una versión de mi vida que ya no volvería. No sabía si quería venganza, si quería perdón, si quería que ella sufriera o que simplemente desapareciera. Solo sabía que necesitaba espacio para ordenar todo el caos. Me fui al piso de mi primo Oscar, que vive solo y me debe varios favores. Me recibió sin preguntas. Me dejó su sofá, su mando de la tele y una botella de vino. No le conté nada hasta pasadas las 11. Y cuando se lo solté todo, se quedó en silencio durante varios minutos. Me dijo que lo sentía, que era una putada, pero que al menos ahora lo sabía. Yo le dije que saberlo no era un alivio. Que lo peor no era la traición, sino lo fácil que fue para ella hacerlo. Lo fácil que fue mentirme. No dormí nada en el piso de Oscar, me pasé toda la noche mirando el techo, con la cabeza dándome vueltas como una lavadora en centrifugado. El sofá era cómodo, pero no se trataba del sofá. Cerraba los ojos y volvía a ver a Lucía besando a ese tío, después recordaba su cara cuando me lo confesó todo, y luego volvía al sonido de su voz diciéndome que no sabía si sentía algo por él, que no era una infidelidad real, como si eso suavizara el daño. Me dolía el orgullo, pero más que eso, me dolía haber sido tan idiota durante tanto tiempo. Me dolía pensar que todos esos días en los que yo creía que estaba todo normal, ella estaba en otro sitio, con otro, haciendo vida con alguien que no era yo, mientras yo seguía cumpliendo con mis rutinas de siempre, trabajando, cocinando, arreglando cosas de la casa, preguntándole si quería ver una película, mientras ella tenía la cabeza en otra parte, o peor aún, el cuerpo en otra cama. A la mañana siguiente salí a caminar sin rumbo por la ciudad, no quería volver al taller ni cruzarme con nadie conocido. Crucé la avenida Goya, pasé por Gran Vía y terminé en la Plaza San Francisco, mirando a la gente como si todos supieran lo que me estaba pasando. Me senté en un banco y empecé a repasar mentalmente todo lo que ella me había dicho la noche anterior. Me di cuenta de que había sido muy lista al contarlo todo de forma medida, sin detalles innecesarios, sin emoción, como alguien que sabía que ya no tenía escapatoria y decidió rendirse con dignidad. Pero lo que más me cabreaba era que yo no había hecho nada para merecer esto. Nunca le fui infiel, nunca la traté mal, nunca le oculté nada, ni dinero, ni conversaciones, ni intenciones. Siempre fui transparente, y en ningún momento me dio señales claras de que algo estaba tan mal como para justificar todo esto. Y si las dio, fueron tan débiles que no significaban nada. Ella había hecho lo que le daba la gana, y punto. Entonces me vino una idea. No por impulso, no por rabia en caliente, sino desde un punto de hartazgo absoluto. Si ella podía hacer lo que quisiera durante meses sin pensar en mí, entonces yo también podía tomar el control de la situación. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo me robaban años de vida y se quedaban tan tranquilas. No pensaba volver a casa como si fuera un perro que acepta las obras. No pensaba sentarme a esperar a que ella decidiera si quería seguir conmigo o no. Iba a devolverle el golpe, pero no a lo bruto, no gritando ni rompiendo cosas, sino con cabeza. Iba a desmontarle la vida con la misma calma con la que ella se la jugó a la mía. Fui al banco y pedí un extracto completo de todas nuestras cuentas conjuntas. Revisé movimientos recientes y me encontré con varios gastos que ya no podía asociar a nada que yo conociera. Restaurantes en los que no habíamos estado juntos, compras que no recordaba, pagos en gasolineras muy lejos de casa. Apunté todo.
Después llamé al abogado que me ayudó hace un par de años con unos trámites del taller y le pedí cita urgente. Me preguntó si pasaba algo grave. Le dije que sí, que mi matrimonio se había acabado y que quería proteger lo mío antes de que la otra parte se diera cuenta de que todo estaba a punto de volar por los aires. La cita fue al día siguiente. Le conté todo, con detalle. No me miró con lástima ni me soltó frases de consuelo. Solo me dijo que había hecho bien en acudir pronto y que lo primero era cortar las cuentas conjuntas, congelar los ahorros compartidos y mover mi nómina a una cuenta propia. Me explicó cómo funcionaría un proceso de separación, qué pasaría con la vivienda, con los bienes y qué ventajas tendría tener pruebas de infidelidad si las cosas iban a juicio. Le pregunté si los testimonios valían. Me dijo que sí, pero que lo mejor era tener algo más sólido. Le pregunté si podía contratar a alguien para que me ayudara a conseguir eso. Me dijo que conocía a un investigador privado fiable. Contacté con ese tipo esa misma tarde. Me dio una cita en una cafetería discreta en Delicias. Le conté todo sin edulcorar nada. Me preguntó si tenía alguna idea de quién era él. Le dije que trabajaba con ella, que sabía el nombre y el departamento. Me pidió una foto. No tenía ninguna, pero le di el nombre completo y el horario aproximado. Me dijo que en unos días me daría resultados. Le pagué el anticipo sin dudar. Me dio su tarjeta y me dijo que no me preocupara, que esto era más común de lo que parecía. Le respondí que me daba igual lo común que fuera, que yo no pensaba dejar que me pisaran la cabeza mientras sonreían. Volví al piso de Oscar con la cabeza más ordenada. Me sentí asqueado, pero también centrado. Por primera vez en días, tenía un objetivo claro. No iba a hablar con Lucía hasta tenerlo todo listo. No iba a mostrar mis cartas hasta que supiera con qué estaba jugando. Quería ver hasta qué punto había mentido, hasta qué punto había usado nuestro dinero para alimentar su doble vida, hasta qué punto era capaz de destrozar lo que habíamos construido sin pestañear. No por morbo, no por masoquismo, sino porque quería tener todos los datos en la mano antes de decidir qué hacer. Si iba a dejarla, lo haría con pruebas. Si iba a quedarme, cosa que en ese momento ya empezaba a ver como imposible, al menos lo haría sabiendo la verdad completa. Los días siguientes me dediqué a planear todo en silencio. Hablé con el gestor del taller y empecé a revisar los papeles para dejar todo bien atado por si tenía que ausentarme unos días. Le dije a Sergio que estaba pasando por un tema personal, pero que tenía bajo control lo del negocio. Empecé a sacar de casa mis cosas personales, poco a poco. Fotos, papeles, herramientas, cosas que me importaban. Fingí que estaba visitando a mi madre para justificar la ida y venida. Lucía me mandaba mensajes de vez en cuando, algunos largos, otros breves, todos con el mismo tono, mezcla de disculpa, de cariño forzado y de incertidumbre. No le contesté a ninguno. A los 5 días, el investigador me mandó un mensaje. Me dijo que tenía material. Nos vimos en el mismo sitio de antes. Me entregó un sobre con fotos impresas y una memoria USB con vídeos. Me dijo que la había seguido 3 días seguidos. Que se vieron 2 veces. Una en un parque, otra en un hotel. Las fotos no dejaban espacio para dudas. Abrazos, besos, miradas cómplices. Una secuencia completa. El video de la entrada al hotel era claro. Ambos entrando con disimulo, él con gorra, ella con gafas de sol, como si fueran adolescentes haciendo algo prohibido. Me quedé mirando esas imágenes en silencio. No me dolieron más que lo que ya sabía, pero verlas en papel era como firmar el certificado de defunción de mi matrimonio. No le di las gracias al tipo, le pagué el resto y me fui. Volví al piso, me encerré en el cuarto de invitados y pasé la noche preparando mi siguiente paso. Imprimí las fotos en buena calidad.
Preparé una carpeta con los movimientos bancarios sospechosos. Escribí una carta breve, directa, sin insultos, sin drama, solo hechos y una decisión clara. Todo estaba casi listo. Volví a casa un sábado por la mañana sin avisar. Habían pasado 8 días desde que salí por la puerta sin mirar atrás. La encontré en el salón, en pijama, sentada en el sofá, con el portátil sobre las piernas y una taza de café en la mesa. Levantó la vista al oír la puerta y se quedó quieta, como si no supiera si debía hablar o esperar a que yo lo hiciera. No dije nada hasta que cerré la puerta con llave, colgué la chaqueta en el perchero y me acerqué. Me miró con esa expresión de culpabilidad contenida, como si pensara que todo dependía de lo que yo dijera. Apagué el televisor que estaba encendido de fondo con el volumen bajo y me senté frente a ella. No había venido a discutir, ni a buscar explicaciones nuevas, ya había escuchado todas las versiones posibles. Había venido a cerrar el capítulo, a entregarle todo lo que había recogido durante esa semana en la que me puse a investigar como si se tratara de un trabajo más. Saqué de la mochila la carpeta con las fotos, los extractos bancarios y la carta que escribí sin adornos. La dejé sobre la mesa sin decir palabra. Ella no se atrevió a tocarla. Me miró y preguntó en voz baja si era lo que pensaba. Le dije que sí. Que eran las pruebas de su relación con ese tipo. Le dije que contraté a un investigador privado porque necesitaba la verdad por escrito, porque no iba a permitir que las dudas se instalaran en mi cabeza el resto de mi vida. Le dije que no tenía intención de humillarla ni de gritarle, que no era mi estilo, pero que necesitaba cerrar esto como se debe, con todo sobre la mesa, sin teatro, sin medias tintas. Abrió la carpeta, vio las fotos y se quedó quieta. No lloró. No dijo nada. Pasó las hojas una por una y cuando llegó a la última, la dejó caer sobre la mesa. Me miró sin decir palabra durante un rato. Me preguntó qué pensaba hacer con todo eso. Le dije que nada. Que no iba a usarlo para chantajearla, ni para avergonzarla delante de nadie. Le dije que eso no era para destruirla, sino para que entendiera lo que había hecho, para que no pudiera seguir diciéndose a sí misma que no fue para tanto. Le dije que eso era solo una copia. Que el original estaba con mi abogado, junto con una solicitud de separación de bienes y la primera propuesta para iniciar el trámite de divorcio. Me preguntó si eso era definitivo. Le dije que sí. Que no podía seguir compartiendo mi vida con alguien que fue capaz de vivir una doble vida durante meses y aún tener la cara de decir que no sabía si estaba enamorada de otro o no. Le dije que la confianza se rompió de forma definitiva y que no había vuelta atrás. Me preguntó si podíamos hablarlo con calma, si no merecía al menos una conversación más larga. Le respondí que llevaba más de una semana hablándolo conmigo mismo, día y noche, y que no quedaba nada por decir. Me preguntó si había alguien más. Casi me río. Le dije que no tenía la cabeza para pensar en eso, que no me interesaba nadie más, que no se trataba de reemplazarla, sino de recuperarme. Le dije que necesitaba volver a ser yo, sin el peso de sus mentiras. Me dijo que estaba arrepentida, que había sido un error, que nunca pensó que llegaría tan lejos. Le dije que no había sido un error, que un error es un paso en falso, no una relación paralela de 3 meses, que un error no se organiza en hoteles, no se repite una y otra vez, que lo que ella había hecho era una decisión consciente, muchas veces tomada, no un desliz. Me pidió que la escuchara, que me dejara explicarle cómo se sentía. Le dije que ya lo sabía. Que ella misma me lo explicó la noche en que me fui, que no me escuchaba, que se sentía vacía, que el otro la hacía sentirse viva. Le dije que ya conocía su discurso y que no tenía interés en volver a escucharlo. Me dijo que no esperaba que la perdonara, pero que le dolía que no le diera una segunda oportunidad. Le dije que si de verdad le doliera,
no estaría intentando salvar la relación ahora que la pillaron, sino que habría tenido el valor de romper antes de hacer todo lo que hizo. Se quedó callada. Agachó la cabeza. Me pidió perdón otra vez, pero ya no servía de nada. Le dije que no tenía intención de quedarme en esa casa más tiempo, que durante la semana organizaría la mudanza definitiva, que le dejaría a ella la vivienda, que lo hablaría con los abogados y que solo necesitaría unos días para sacar lo que era mío. Me dijo que no hacía falta que me fuera, que ella podía irse. Le dije que no. Que yo quería irme, que necesitaba empezar desde cero en un sitio donde no todo me recordara a una mentira. Le pedí que no me buscara, que todo lo que tuviera que decirme lo hiciera a través del abogado, que no quería reconciliaciones, ni aclaraciones, ni segundas rondas. Le dije que, aunque doliera, había tomado una decisión que no pensaba cambiar. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Que el problema no era el odio. El problema era que la persona que yo amaba ya no existía. Que esa mujer que se sentaba conmigo a cenar, que me contaba su día, que se reía de mis chistes malos, que me abrazaba por las noches, no era la misma que se escondía para verse con otro. Que no podía amar a una persona que se descompuso delante de mí sin que yo lo notara. Que había un antes y un después. Que esto era el después. Me preguntó si creía que algún día podríamos ser amigos. Le dije que no. Que lo mejor que podíamos hacer era no vernos más. Me levanté, recogí la carpeta, dejé la carta sobre la mesa y me dirigí a la puerta. Me detuvo con la voz temblorosa. Me preguntó si no quería un último abrazo. Le dije que ya no me nacía. Que no podía fingir. Que si me quedaba un segundo más, me iba a explotar por dentro todo lo que llevaba contenido. Le dije adiós y cerré la puerta sin mirar atrás. Bajé las escaleras despacio, con la cabeza fría. Sabía que no iba a llorar. No me salía. Lo único que sentía era una especie de alivio amargo. Había terminado. Ya no quedaban conversaciones pendientes. No había secretos. Todo estaba claro. Todo estaba dicho. Después de salir de casa por última vez, no fui directamente al piso de Oscar. Me pasé un par de horas conduciendo por la ciudad, sin música, sin radio, con las ventanillas cerradas y la cabeza llena de cosas que no sabía cómo clasificar. No me sentía bien, pero tampoco me sentía mal, era algo más raro, una especie de vacío que no dolía pero que pesaba, como cuando has estado sosteniendo algo durante mucho tiempo y al soltarlo, los brazos siguen en tensión como si todavía lo tuvieras ahí. Sabía que había hecho lo que tenía que hacer, que no había dejado cabos sueltos, que fui respetuoso, que no me rebajé al nivel que habría sido fácil tomar por impulso, y sin embargo, todo eso no me daba consuelo, porque cuando terminas algo tan largo como un matrimonio, por más que sea lo correcto, no se siente como una victoria. Me quedé una semana más en casa de Oscar. Él nunca me preguntó demasiado, solo me ofrecía espacio y algo de compañía por las noches, alguna cena improvisada, alguna cerveza, y me dejaba hablar cuando me daba por soltar algo. A veces se quedaba callado y solo escuchaba, otras veces soltaba alguna burrada para hacerme reír. Me sirvió más de lo que creía. En esos días empecé a organizar mi siguiente paso sin demasiadas expectativas. Contacté con una inmobiliaria para buscar un piso pequeño, algo temporal al menos hasta que viera si quería quedarme en Zaragoza o moverme a otra ciudad. Había algo dentro de mí que empezaba a pedir distancia, no solo de ella, sino del entorno, de la rutina, de los lugares donde compartimos tanto. Pasar todos los días por las mismas calles, los mismos bares, los mismos sitios donde habíamos estado juntos me resultaba molesto, no por nostalgia ni por dolor, sino porque sentía que ya no pertenecía ahí. Volví al taller después de casi 2 semanas. Sergio me recibió con una mirada que decía más que cualquier palabra. Me preguntó si estaba listo. Le dije que no del todo,
pero que necesitaba volver a ocupar la cabeza con cosas prácticas. Durante los primeros días me costó concentrarme, pero poco a poco fui entrando de nuevo en ritmo. Montar muebles, medir, cortar, lijar, todo eso me ayudó más que cualquier conversación. Trabajar con las manos me hizo sentir que al menos algo seguía bajo mi control. No hablaba del tema con nadie más que con Óscar y Sergio, y tampoco daba detalles, no por vergüenza, sino porque no tenía ganas de explicar una historia que ya me parecía ajena, como si hubiese pasado hace años y no apenas unas semanas. El día que fui a recoger el resto de mis cosas al piso, Lucía no estaba. Habíamos acordado que saldría durante esa mañana para que yo pudiera entrar tranquilo. Metí mis cosas en cajas sin detenerme a mirar nada de más. Ropa, documentos, herramientas, algunos libros, fotos que eran mías de antes de conocerla. Todo lo demás lo dejé ahí. No tenía sentido llevarme cosas que ya no significaban nada. Encontré un sobre en la mesa del salón con mi nombre escrito a mano. Era una carta suya. No la leí en ese momento. La metí en la mochila y seguí con lo mío. Cuando terminé, cerré la puerta con la llave que usé durante años, la dejé dentro y me fui sin mirar atrás. Esa fue la última vez que estuve en lo que durante más de 10 años llamé hogar. No sentí tristeza, ni rabia, ni alivio. Solo una especie de cierre silencioso, como cuando terminas un trabajo y sabes que no vas a volver. Leí la carta esa noche en el nuevo piso que alquilé. Era una carta larga, escrita con buena letra, muy ordenada. Me agradecía los años compartidos, decía que nunca fue su intención hacerme daño, que se perdió en un momento de su vida donde necesitaba algo que no supo pedirme, que si pudiera volver atrás haría las cosas diferente, pero que entendía que ya no había marcha atrás. Me deseaba lo mejor y decía que esperaba que algún día pudiera recordarla sin odio. No me provocó nada fuerte. No me emocionó, no me hizo rabiar. Me pareció una carta justa, correcta, escrita desde un sitio más honesto que sus palabras en persona. La guardé en una caja sin más, no para leerla otra vez, sino porque no me parecía correcto tirarla de inmediato. En las semanas siguientes fui volviendo poco a poco a una rutina nueva. Me acostumbré a cocinar solo, a no oír a nadie en casa, a dormir sin el sonido de otra respiración al lado. Algunas noches me costaba dormir, no por tristeza, sino porque el silencio me resultaba extraño. Empecé a salir los fines de semana, a tomar algo con amigos, a moverme de otra forma. No hablaba del tema con nadie más. Sabía que muchos sabían lo que había pasado, porque en una ciudad como Zaragoza todo se sabe antes de que tú lo digas, pero nadie se metía. Unos por respeto, otros por no saber qué decir. Me venían bien esos espacios, no para olvidar, sino para no estar siempre girando sobre lo mismo. Lo más raro fue ver que, a pesar de todo, no me sentía destruido. Dolido sí, cansado sí, pero no roto. Había una parte de mí que pensaba que cuando llegara el final de todo esto me vendría abajo, pero en realidad, lo que sentí fue otra cosa, como si finalmente pudiera respirar sin pensar cada 5 minutos en lo que estaba fallando. Ya no tenía que imaginar si me mentían, ya no tenía que pensar en qué hacía ella cuando no estaba conmigo, ya no tenía que fingir que estaba todo bien. Se había terminado y eso, por jodido que fuera, era una forma de paz. Si me preguntas ahora qué aprendí de todo esto, no te voy a soltar frases bonitas ni verdades universales. Aprendí que nadie está a salvo, que puedes hacer todo bien y aún así te pueden traicionar, que la gente cambia sin avisar, que el amor no garantiza nada y que no todo se arregla hablando. Aprendí que, a veces, la dignidad está en saber cuándo cerrar la puerta y no en intentar salvar lo que ya se ha podrido. Aprendí también que no todo es culpa de uno, pero que uno decide qué hacer con lo que le pasa. Y yo decidí no quedarme en el barro. No tengo prisa por empezar nada nuevo. No estoy cerrado, pero tampoco buscando.
Estoy bien solo, por ahora. Vuelvo a ocuparme de mis cosas, de mi trabajo, de mi salud, de mi cabeza. Vuelvo a escucharme a mí mismo, sin ruido. No sé qué pasará dentro de un año, ni si volveré a confiar igual en alguien, pero tampoco me preocupa. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo que actuar para nadie. Y eso, después de todo lo que viví, ya es bastante.